¿Cuándo va a levantar el cepo Javier Milei? ¿Se viene una dolarización en la economía argentina? ¿Va a subir el dólar? ¿Qué es lo que está pensando Javier Milei y el ministro de Economía Caputo sobre el peso y el dólar? ¿Qué es lo que va a pasar durante los próximos meses en la Argentina? Una pregunta que se hace todo el mundo, desde economistas muy encumbrados hasta vos o yo que estamos en el día a día de la economía argentina. En un discurso que dio Milei el pasado miércoles 15 de mayo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Milei respondió todo. Fue muy transparente y, en mi opinión, muy claro. Por eso te voy a seleccionar 5 o 6 fragmentos de ese discurso de casi 55 minutos. Te voy a seleccionar los fragmentos que, en mi opinión, son los más reveladores acerca de cuál es el plan económico, cuáles son los pasos que se vienen en el plan económico. En esta primera parte que vas a ver ahora, Milei te explica por qué no levantó el cepo hasta ahora, cuál es la dificultad que tiene su gobierno para levantar el cepo. Vamos. Nosotros, con el resultado fiscal, ¿sí?, lo que estamos haciendo es anclar ¿qué cosa? La cantidad de dinero. ¿Y por qué todavía no abrimos el cepo? Porque tenemos mecanismos de emisión endógena, como ya sea los pases, como sea también los puts. El día que terminemos con los pases remunerados, digo que con las sucesivas bajas de tasa lo estamos eliminando. Una vez que también terminemos, digamos, con el problema de los puts, una de las cosas que va a pasar es que la cantidad de dinero va a quedar fija y ahí se van a encontrar con el ancla nominal. Es decir, no es siempre, digamos, el tipo de cambio. Digo, no se puede ser tan cuadrado que creer que hay una sola forma de anclar la economía. Es claro que si yo fijo el tipo de cambio, dado los precios internacionales, me quedan determinados los precios locales y dada la demanda de dinero, endógenamente se determina la cantidad de dinero. Pero digo, no es la única forma de anclar. ¿Cómo digo voy a estar anclando el tipo de cambio si me dejaron 12.000 millones de dólares de reservas negativas? ¿Está claro? En este primer segmento, Milei explicó cuál es la dificultad que tiene para abrir el cepo. En este segundo segmento que te seleccioné, Milei aborda un tema que muchos hablan en este momento, que está relacionado sobre si hay atraso cambiario o no. Te adelanto que él explica en este segmento por qué cree que no hay atraso cambiario. Vamos con la explicación. Todo esto lo que hace es desmitificar que hay atraso cambiario. O sea, no hay atraso cambiario. Es decir, lo que tengo son otros problemas. Tengo un problema de infraestructura. Por ejemplo, tengo un problema de infraestructura soft, es decir, tengo un problema de base contractual. Tengo un problema de infraestructura hard, o sea, tengo un problema de fierros. Y estamos trabajando con el DNU, con la ley, digamos, de bases, estamos trabajando en lo que tiene que ver con la infraestructura soft. Estamos buscando mecanismos, digamos, de iniciativa privada para corregir la infraestructura hard. En resumen, lo que dice Milei es que acá tenemos un problema de fondo, que la economía argentina tiene un problema de fondo que no está relacionada con el tipo de cambio, sino que está relacionado con la poca productividad, con el poco capital y con el poco respeto a la ley que hay en la Argentina, y que por lo tanto eso implica que hay muy poca inversión y por lo tanto que somos muy pocos productivos, que tenemos altos impuestos y por eso somos caros en dólares, no por el tipo de cambio, ¿no? Y que la situación anterior, del gobierno anterior, era artificial que seamos tan baratos en dólares. En este segmento número 3 que te seleccioné, te explica cómo el gobierno sí está levantando el cepo en forma gradual. Es muy interesante la perspectiva. Mirá. Obviamente que tenemos cuestiones en la cuestión comercial y de a poco vamos liberando las restricciones. De a poco vamos abriendo. Si no es que no lo estamos haciendo. Una de las cosas que más nos ponderó el Fondo Monetario Internacional es cómo todos los días levantamos restricciones en el mercado de cambio. Todos los días levantamos. Ahora, digo, no la vamos a hacer todas juntas. Y ahora, digo, voy a explicar también por qué. Pero, digamos, hoy tenemos mucha menos restricciones. ¿Saben? Cuando nosotros llegamos de las importaciones se pagaba solamente el 15%. Hoy se paga el 70%. Pequeña diferencia, no se la dicen, ¿no? Entonces, a pesar de que el gobierno de Milei está levantando restricciones en forma gradual,
Milei piensa, y lo explica en este segmento, que hay riesgo, que si levanta el cepo de un día para el otro, lo hace mañana, hay riesgo todavía de hiperinflación en la Argentina. En este segmento lo explica bastante bien. Vamos. Nosotros terminando con el problema de los pases, cosa que está encaminada. Arreglando el problema de los puts, algo que el Fondo Monetario Internacional le permitió un mecanismo de financiamiento indirecto al gobierno anterior y que hizo la vista gorda y miró para otro lado y nos dejaron el pufo a nosotros, que es un mecanismo, digamos, es un put americano. O sea, cuando se le da la gana a los bancos me lo pueden ejecutar. Con lo cual, digamos, se me transforma en emisión monetaria. Con lo cual necesito corregir eso también. Por supuesto que es discutible esta visión de Milei sobre si eventualmente existe el riesgo de hiperinflación o no. Totalmente subjetivo, pero está bueno, por lo menos es la primera vez que escucho a Milei hablar de este problema de una forma tan abierta y tan transparente. Después cada uno de nosotros puede tener su opinión, su punto de vista o una forma de pensar este tema en forma diferente. Si la tenés, ponela acá en la parte de comentarios, o si no se entendió algo de la explicación de Milei, ponelo acá abajo que en un próximo video trato de aclararlo. Pero bueno, ahora explicado el riesgo, ahora Milei va a responder el tema de cuándo va a abrir el cepo. Vamos. ¿Cuán cerca estamos de abrir? La verdad que estamos muy cerca de abrir. ¿Por qué? Básicamente porque, por un lado, cuando miramos la base monetaria, históricamente lo que va del siglo XXI tendría que estar en torno al 9% del PBI. La base pura es 2,5, con lo cual hay un montón para... Cuando tomamos los remunerados nos vamos a 8 o 5, o sea, con lo cual estamos en zona de poder abrir. Entonces, si nosotros resolvemos el problema de los pasivos remunerados, cosa que estamos haciendo bajando la tasa de interés, si nosotros resolvemos el problema de los puts, algo en lo que estamos trabajando activamente, el señor Diego se está apelando bastante con ese tema. Y por otra parte, estamos arreglando el problema de los dividendos. Si ustedes se fijan, estamos calzando los flujos de fondos de divisas y cuando terminamos de hacer eso, vamos a abrir el cepo. Es decir, está, digamos, en nuestros planes abrirlo lo más rápido posible. Pero ¿saben por qué tardamos? Porque lo hacemos a mercado, porque se determina por la voluntad de los individuos. O sea, no lo hacemos de prepo, no lo hacemos por la fuerza. Es decir, eso es una característica distintiva de este gobierno, que respeta a rajatabla los derechos de propiedad. Milei puso mucho hincapié en que está tratando de resolver este problema respetando los contratos. En el pasado, en la Argentina, tuvimos problemas similares y se han resuelto rompiendo los contratos. Por ejemplo, el plan Bonex antes de la convertibilidad, que convirtió todos los depósitos que tenían en plazo fijo los argentinos en el banco, los convirtió en bonos. Bueno, lo que está planteando Milei es que en esta ocasión él está queriendo resolver este gran problema sin romper los contratos. Y en este último segmento que te seleccioné, y con esto terminamos, es un poquito más largo este segmento, me parece muy atractivo porque Milei empieza a hablar del futuro un poquito más lejano. Primero te da su punto de vista de por qué él cree que el peso va a ser como una roca. Él dice, el peso va a ser como una roca. Habla de la competencia de monedas y después dice que una vez que haya competencia de monedas y que haya muy pocos pesos en circulación, eventualmente se podría dolarizar y eliminar el Banco Central. Mirá este segmento con mucha atención que es muy, muy interesante. Es que si terminamos de limpiar el tema de los pasivos remunerados, si terminamos con los puts y además terminamos de limpiar los dividendos, lo que va a pasar es que a partir de ahí nosotros frenamos todos los grifos de emisión monetaria. Es decir, no se emite por fisco porque tenemos superávit fiscal, no se emite por sector financiero porque no tenemos estos mecanismos de emisión endógena y no se va a emitir por sector externo, es decir, vamos a ir a un tipo de cambio flexible. Esto no es menor, porque el ancla en pesos, ¿cuál va a ser? Va a ser justamente la cantidad de dinero, la cual no se va a mover.
Es más, nosotros vamos a mandar una ley de emisión cero para que cuando se emita dinero vaya preso el presidente del Banco Central, el directorio del Banco Central, el ministro de Economía, el presidente de la Nación, y todos los diputados y senadores que aprueben una porquería de esas características. Y al mismo tiempo vamos a lanzar una competencia de moneda. Entonces, cuando la economía se empiece a expandir, digo, ahora van a llorar más lo del atraso cambiario, ahora se van a poner a llorar, digamos, o sea, van a tener que sentir vergüenza. Lo otro que vamos a hacer es que vamos a alargar la competencia de monedas. Por lo tanto, en la medida que la economía se expanda, es decir, y el sendero de consumo se haga más grande, digamos, o sea, en monto de consumo, asumiendo el mismo tiempo, porque ya dijimos, no sabemos el tiempo, por eso dijimos que la herencia es un problema de cálculo. Entonces, eso lo que va a hacer es incrementar la demanda de dinero. Pero nosotros no estamos poniendo pesos en la economía. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que la economía se va a empezar a monetizar endógenamente por los propios individuos, poniendo, si ustedes quieren, más dólares adentro de la economía o la moneda que a ustedes se les dé la gana. Por lo tanto, digamos, o sea, vamos a ir a un régimen donde el peso va a quedar fijo y ustedes van a elegir la moneda que ustedes quieran. Todas las monedas van a competir contra el peso. Digo, ¿le gusta el tipo de cambio de la canasta de moneda? Bueno, en lugar que lo determine un burócrata, los ponderados, los va a determinar ustedes mismos con sus decisiones. Es decir, se acabó el problema de la apreciación cambiaria. Eso sí, el peso va a estar como una roca, porque no se mueve. Pero ustedes van a poder elegir en qué moneda van a hacer las transacciones. Y que en la medida que la economía se expanda, la cantidad de pesos relativamente va a ser más chica. Y cuando ustedes se den cuenta, va a ser tan chica la cantidad de pesos, digamos que puedo dolarizar o la economía o cualquier esquema monetario de eso y eliminar el Banco Central. Y se terminó la posibilidad de que cualquier político ladrón de este país los vuelva a robar con el impuesto de dinero. Con este plan económico el gobierno frena todas las fuentes de financiamiento de pesos, toda la fuente de emisión de pesos. No se emitiría pesos porque el Estado va a tener más ingresos que sus gastos, no se va a emitir pesos en forma financiera porque el Banco Central va a estar saneado y tampoco se van a emitir pesos como consecuencia del comercio exterior porque va a haber tipo de cambio libre, ¿no? Entonces no va a haber necesidad que el Estado emita pesos. Entonces, a partir de este momento, él dice, si la actividad económica empieza a crecer y la cantidad de pesos está fija, el peso se va a tender a apreciar, va a ser cada vez más fuerte y van a entrar inversiones con dólares o euros o yenes o lo que sea, entonces se va a monetizar la economía y de esta forma vamos a tener el peso como una roca, como bien dice Milei, y eventualmente vamos a poder dolarizar y eliminar el Banco Central. Repito, no necesariamente vos tenés que estar de acuerdo con esto, pero me parece que es una de las primeras veces que Milei explica en forma tan clara el plan de corto, mediano y largo plazo. Con esto no pueden decir que Milei no tiene un plan económico. Puedes estar de acuerdo o no con el plan económico y después el plan económico puede salir bien o puede salir mal, pero me parece que es una explicación bastante clara de qué es lo que se viene. Si tenés dudas o preguntas, ponedlas acá abajo que las tratamos de responder en un próximo video. Suscríbete al canal, ponele me gusta y muchas gracias por estar del otro lado. Pronto nos vemos con más economía y finanzas. Chau.